Mi exmarido intentó vender nuestro piso falsificando mi firma, pero el notario me salvó. Gracias por estar aquí. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, suscríbete y quédate conmigo. Hola a todos, necesito compartir lo que me acaba de pasar porque todavía estoy procesando que esto realmente sucedió. Me llamo Lucía, tengo 34 años y vivo en Valencia. Hace 2 años me divorcié de Roberto, mi exmarido. Después de 8 años de matrimonio que empezaron como un cuento de hadas y terminaron como una pesadilla de la que todavía me estoy recuperando. Para que entendáis toda la magnitud de lo que ha pasado, tengo que empezar desde el principio. Conocí a Roberto en 2011 en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo estaba en tercero de arquitectura y él en cuarto de administración de empresas. Coincidimos en una fiesta del Colegio Mayor Ausiàs March, uno de esos eventos multitudinarios donde todo el mundo acaba borracho en la piscina. Roberto destacaba, alto, moreno, con esa sonrisa que desarma, venía de una familia bien posicionada de Alicante. Su padre, don Carlos, tenía varias empresas de construcción y promoción inmobiliaria en la Costa Blanca. Su madre, doña Amparo, era de esas señoras que van a misa todos los domingos a la concatedral de San Nicolás y presumen de obras benéficas en el casino de Alicante. Yo, en cambio, venía de Burriana, un pueblo de Castellón donde mi padre trabajaba en una fábrica de azulejos y mi madre era auxiliar de enfermería en el centro de salud. Era la primera de mi familia en ir a la universidad, y llegué a Valencia con una beca del ministerio y muchas ganas de comerme el mundo. Roberto me pareció todo lo que yo no era, seguro, sofisticado, con ese aplomo que da el dinero de familia. Empezamos a salir y fue un torbellino. Me llevaba a restaurantes caros en el Carmen, fines de semana en el chalet familiar de Javea, viajes a esquiar a Sierra Nevada. Yo, que había trabajado todos los veranos en la heladería del Paseo Marítimo de Burriana para pagarme los libros, de repente estaba viviendo una vida que solo había visto en las películas. Nos casamos en septiembre de 2014, la boda fue en la Alquería del Pi, uno de esos sitios exclusivos donde cada cubierto cuesta 150 euros, 200 invitados, la mayoría del lado de Roberto porque mis padres apenas pudieron invitar a 30 personas, no querían abusar. Mi vestido era de rosa clara, un capricho de 3,000 euros que mi suegra insistió en pagar porque, la novia de mi hijo tiene que estar perfecta, debería haber visto las señales entonces, como su madre controlaba cada detalle, como Roberto nunca le llevaba la contraria. Los primeros años fueron buenos, o eso creía yo. Roberto consiguió trabajo en una consultora importante. Yo empecé como arquitecta junior en un estudio pequeño pero con buenos proyectos. En 2016 decidimos comprar piso. Los precios en Valencia todavía no se habían disparado como ahora, y encontramos una joya en Ruzafa, 120 metros cuadrados, tercera planta con ascensor, techos altos con molduras originales, balcón corrido a la calle, en pleno corazón del barrio cuando todavía quedaban vecinos de toda la vida y no todo eran pisos turísticos. El piso costó 280,000 euros, la hipoteca la sacamos al 50% cada uno en el BBVA, aunque yo puse 40,000 euros de entrada, todos mis ahorros de trabajar como autónoma los fines de semana mientras terminaba la carrera y el máster. Roberto puso 20,000 euros que le dieron sus padres, pero en los papeles figurábamos al 50%, para no complicar las cosas, decía él. Debería haber insistido entonces, pero estaba enamorada y confiaba ciegamente. ¿Qué podía salir mal? Éramos jóvenes profesionales con buenos trabajos, viviendo en uno de los barrios más cool de Valencia, cenando los domingos en casa Roberto en La Pilareta, yendo al mercado de Ruzafa los sábados por la mañana como todos los hipsters del barrio. Las grietas empezaron a aparecer cuando murió don Carlos en 2019, un infarto fulminante mientras jugaba al golf en el club de golf El Saler. Roberto heredó bastante dinero. Nunca me dijo la cantidad exacta pero calculo que fueron más de 300,000 euros entre propiedades y efectivo, y ahí empezó todo. Primero fueron las salidas con los amigos que se alargaban hasta las tantas, las cenas de empresa que terminaban en Miau en Uma hasta las 6 de la mañana, los fines de semana en Barcelona que supuestamente eran de trabajo pero de los que volvía con resaca y sin ganas de hablar. Yo estaba centrada en un proyecto grande, la rehabilitación de un edificio histórico en el Cabanyal, y no le presté la atención que debería. Un día, revisando los extractos bancarios para la declaración de la renta, encontré movimientos raros, transferencias a Bet365, a PokerStars, a casas de apuestas online que yo ni conocía. En 6 meses había gastado más de 30,000 euros. Cuando lo confronté, me dijo que era entretenimiento, que lo tenía controlado, que con el dinero de la herencia podía permitírselo. Pero era mentira, como todo lo demás, el dinero de la herencia se había esfumado,
y había empezado a pedir préstamos, tarjetas de crédito a mi nombre que yo no había solicitado, préstamos personales en Cofidis y Creditea con intereses abusivos, un agujero de más de 60,000 euros que había ido tapando con más deudas. La gota que colmó el vaso llegó en noviembre de 2021, Roberto había ido a un congreso a Madrid, o eso me dijo, casualidades de la vida. Mi prima Amparo vive en Pozuelo y lo vio en el centro comercial Cielo con una rubia colgada del brazo, comprando en Victoria's Secret. Mi prima, que es de Armas Tomar, les hizo una foto. Cuando Roberto volvió y le enseñé la foto, ni siquiera intentó negarlo, era Marta, comercial de su empresa, 28 años, rubia teñida, labios rellenos, todo lo opuesto a mí, llevaban liados 6 meses, los compañeros de trabajo lo sabían. Todos menos la idiota de su mujer que estaba en casa pagando facturas y creyendo que su matrimonio funcionaba. Pero lo peor estaba por venir. Revisando las tarjetas de crédito, descubrí que había pagado un fin de semana en Ibiza en agosto, Hotel Ushuaia, 3,000 euros en un fin de semana, cenas en Sublimotion, copas en Lío. Mientras yo me quedaba en Valencia trabajando porque no era buen momento para vacaciones, él estaba en Ibiza con su amante gastando dinero que no teníamos. Pedí el divorcio en enero de 2022. Contraté a Carmen Martínez, una abogada matrimonialista con fama de dura del despacho Martínez y Asociados en la Gran Vía del Marqués del Turia. Roberto contrató a un amigo suyo que principalmente llevaba temas mercantiles y no tenía mucha experiencia en divorcios. Primer error. El proceso fue más rápido de lo esperado. Roberto quería quitárselo de encima rápido, supongo que para poder seguir con su nueva vida. En el convenio regulador acordamos que el piso quedaría íntegramente para mí a cambio de renunciar a la pensión compensatoria. Podría haberle sacado fácilmente 500 euros al mes durante 2 años, hacerme cargo de todas las deudas conjuntas, unos 15,000 euros en tarjetas y préstamos, y renunciar a cualquier reclamación sobre la herencia. Roberto tenía 6 meses para transferirme su parte del piso. En teoría era un buen acuerdo, el piso había revalorizado y valía ya unos 380,000 euros. Yo me quedaba con un activo importante a cambio de asumir deudas que podía pagar en un par de años con esfuerzo. Pero aquí es donde empieza la pesadilla de verdad. Pasaron los 6 meses y Roberto no hacía el cambio de escritura, siempre había una excusa, que si el notario no tenía hueco, que si le faltaban papeles, que si estaba de viaje, que si había un problema con Hacienda. Mientras tanto, yo seguía pagando religiosamente los 1,100 euros de hipoteca más los 200 euros de comunidad, más las deudas que había asumido. Mi situación económica era ajustada, había cambiado de trabajo y ahora era project manager en una empresa de reformas en el polígono Vara de Quart, ganaba 2,400 euros al mes, que después de pagar hipoteca, deudas y gastos, me dejaba con lo justo para llegar a fin de mes, mientras, Roberto había alquilado un piso en el Eixample de Barcelona por 2,500 euros al mes y se había comprado un Audi A6 nuevo de 60,000 euros. Carmen me decía que tuviéramos paciencia, que los juzgados estaban colapsados, que una ejecución de sentencia podía tardar meses y costar dinero que yo no tenía, pero yo cada vez estaba más nerviosa. Roberto había bloqueado mi número, solo hablábamos a través de abogados, y cada comunicación costaba dinero. Hace 3 meses empecé a recibir llamadas raras, inmobiliarias preguntando si quería vender el piso. Al principio pensé que era casualidad, Valencia está en plena burbuja inmobiliaria y los agentes llaman a todas las puertas. Pero cuando 5 agencias diferentes me llamaron en una semana, me mosqueé. Una agente de Engel y Volkers fue más específica, hemos visto su piso en Idealista por 420,000 euros, queríamos saber si está abierta a negociar. Casi me caigo de la silla, entré en Idealista pero el anuncio ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Llamé a Carmen inmediatamente, esto huele mal, me dijo, voy a hacer algunas averiguaciones. Contactó con varias inmobiliarias y descubrió que efectivamente había habido un anuncio, con fotos del piso que Roberto tenía de cuando vivíamos juntos, precio de 420,000 euros, contacto directo con el propietario. Actualización 1. La bomba estalló la semana pasada, era martes, estaba en el trabajo revisando los planos de una reforma en un ático en el Pla del Remei cuando sonó mi móvil, número desconocido de Valencia. ¿Señora Lucía Fernández García? Sí. Soy yo. Le llamo de la notaría Pérez Molina de la calle Colón, es para confirmar su cita de mañana a las 10 para la firma de la compraventa del inmueble en calle Literato Azorín. El mundo se me paró, ¿perdón? ¿Qué compraventa? La venta del piso situado en calle Literato Azorín 24, tercero B, por importe de 385,000 euros, tenemos aquí toda la documentación que nos ha enviado su marido, perdón.
Su representante el señor Roberto Sánchez. Ese es mi exmarido y yo no he autorizado ninguna venta, no tengo ninguna cita mañana. Hubo un silencio largo al otro lado, luego la voz, ahora más seria: señora Fernández, ¿me está diciendo que usted no ha firmado ningún contrato de arras ni ha autorizado esta operación? Exacto. Ese hijo de puta está intentando vender mi piso. Señora, por favor, ¿puede venir ahora mismo a la notaría? Esto es muy grave. Colgué, le dije a mi jefe Paco que tenía una emergencia, y salí corriendo. Mientras iba en el metro hacia el centro, llamé a Carmen: no te muevas de esa notaría, voy para allá, y no firmes nada, obviamente. La notaría estaba en un edificio señorial de la calle Colón, de esos con portero y mármol en el portal. La notaria, Patricia Pérez Molina, una mujer de unos 50 años con cara de pocos amigos, me recibió inmediatamente. Señora Fernández, lo que voy a enseñarle es muy grave. Desplegó sobre la mesa una serie de documentos. Esto es un contrato de arras firmado hace 3 semanas por valor de 385,000 euros. El comprador, don Miguel Sánchez Ferrer, ha depositado 30,000 euros de señal. Miré los papeles y se me heló la sangre. Ahí estaba mi firma, o mejor dicho, una falsificación bastante buena de mi firma, en el contrato de arras, en la autorización de venta, en la aceptación de las condiciones, mi DNI escaneado, que obviamente Roberto tenía de cuando estábamos casados. Esto es una falsificación, dije con voz temblorosa, yo no he firmado nada de esto. Patricia sintió gravemente: lo sospechábamos, por eso la llamamos. Tenemos un protocolo de verificación telefónica para operaciones superiores a 300,000 euros. Su exmarido dijo que usted estaba de viaje en Londres y que por eso no podía venir personalmente. Carmen llegó en 20 minutos, entró como un huracán. Patricia, necesito copias certificadas de todo, esto es falsedad documental y estafa en grado de tentativa. Mientras Carmen y Patricia hablaban de procedimientos legales, yo miraba los documentos sin poder creerlo. Roberto había creado una historia elaborada, que yo estaba de acuerdo con la venta, que necesitábamos liquidar el piso por temas fiscales, que el dinero se repartiría al 50%, mentiras y más mentiras. El comprador, Miguel Sánchez, era un empresario de Castellón que quería el piso para su hijo que empezaba medicina en septiembre en la Universidad de Valencia. Había pagado los 30,000 euros de señal directamente a la cuenta de Roberto, dinero que probablemente ya se había gastado. Actualización 2. Esa misma tarde fuimos directamente al juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia, ese edificio horrible de Benimamet que parece una cárcel. Carmen había preparado una denuncia criminal contundente y una solicitud de medidas cautelares urgentes. El juez de guardia, después de ver las pruebas, no dudó ni un segundo, dictó un embargo preventivo del piso para evitar cualquier intento de venta, orden de alejamiento de 200 metros, Roberto no podía acercarse ni a mí ni al piso, y orden de detención inmediata. A la mañana siguiente, 2 agentes de la Policía Nacional fueron a buscar a Roberto a su oficina en Barcelona. Su secretaria, María, que siempre me tuvo cariño, me llamó después para contármelo. Lucía, tendrías que haber visto la cara de Roberto cuando entraron los policías, se puso blanco como el papel, se lo llevaron esposado delante de todo el departamento, el director general estaba en la oficina y lo vio todo. Roberto me llamó esa noche desde comisaría, usando el teléfono de su abogado porque no le dejaban usar el suyo. Lucía, por favor, esto es un malentendido, podemos arreglarlo. ¿Un malentendido? ¿Falsificar mi firma es un malentendido? Es que tengo problemas, Lucía, debo dinero a gente peligrosa, los del casino online vendieron mi deuda a unos prestamistas, me han amenazado. ¿Y tu solución es robarme mi casa? Iba a darte tu parte, te lo juro, solo necesitaba liquidez rápida. Roberto, el piso es mío por sentencia judicial, no hay mi parte, es todo mío. Es que Marta está embarazada, soltó de repente, como si eso lo justificara todo. Necesitamos un piso más grande, no podemos criar un bebé en un apartamento de 60 metros. Le colgué, no podía creer que encima intentara darme pena. ¿Marta embarazada? Y eso era mi problema. Roberto salió bajo fianza de 20,000 euros que pagó su madre, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Su empresa, una Big Four que no puedo nombrar, lo despidió fulminantemente. La falsificación de documentos era algo que no podían tolerar en una empresa que manejaba auditorías. Actualización 3. La semana siguiente fue un circo mediático en mi entorno, la noticia corrió como la pólvora.
Valencia es una ciudad grande pero los círculos profesionales son pequeños. Todo el mundo en el sector inmobiliario se enteró. Roberto Sánchez, el niño pijo de Alicante, había intentado estafar a su exmujer. Su madre, doña Amparo, vino a verme, llegó en su Mercedes clase con chofer, vestida de loeb de pies a cabeza, con ese aire de superioridad que siempre me había intimidado. Lucía, cariño, empezó con su voz melosa, seguro que podemos solucionar esto sin destruir la vida de Roberto. Amparo, tu hijo ha intentado venderme mi casa falsificando mi firma. Bueno, técnicamente también es su casa, querida, ¿estuvisteis casados? No, Amparo, por sentencia judicial es mi casa, una casa que llevo pagando sola 2 años mientras tu hijo se gasta el dinero en putas y cocaína. Se escandalizó, Lucía. ¡Qué vocabulario! ¡Qué vocabulario! ¿Prefieres que diga que se lo gastan señoritas de compañía y sustancias estupefacientes? Amparo, tu hijo es un ludópata, un mentiroso y ahora un delincuente. Me ofreció dinero, primero 30,000 euros, luego 50,000 euros, para que retires la denuncia y podamos olvidar este desagradable asunto. No es cuestión de dinero, Amparo, es cuestión de justicia, tu hijo tiene que asumir las consecuencias de sus actos por una vez en su vida. Se fue amenazando con demandarme por calumnias, con arruinarme la vida, con usar sus contactos para que no volviera a trabajar en Valencia, amenazas vacías de una mujer desesperada viendo cómo su hijo perfecto se hundía. Marta, la novia, también intentó contactarme, me mandó un mensaje larguísimo por Instagram contándome su versión, que Roberto estaba destrozado, que no dormía, que había empezado terapia, que el bebé necesitaba un padre, que por favor pensara en la criatura inocente. La bloqueé sin responder, no era mi problema, no era mi bebé, no era mi responsabilidad salvar a Roberto de sí mismo. El juicio rápido se celebró 3 semanas después, Roberto apareció demacrado, había perdido peso, tenía ojeras enormes, el traje le quedaba grande, su abogado, un penalista caro de Barcelona, intentó la defensa de que todo había sido un error de interpretación del convenio regulador. El fiscal se rió, literalmente, señoría, el acusado falsificó la firma de su exesposa en múltiples documentos, eso no es un error, es un delito tipificado en el artículo 390 del Código Penal. Durante el juicio salieron más cosas a la luz, Roberto no solo había intentado vender el piso, también había intentado abrir cuentas bancarias a mi nombre, pedir préstamos usando el piso como aval, incluso había contactado con inversores para usar el piso como garantía para un negocio de criptomonedas. El pobre Miguel Sánchez, el comprador, también testificó, había perdido los 30,000 euros de señal, Roberto los había gastado en pagar deudas urgentes y ya no tenía el dinero, me siento estafado, dijo Miguel, confié en el señor Sánchez, parecía un profesional respetable. Actualización 4. La sentencia llegó 2 semanas después, 2 años de cárcel por falsedad documental y estafa en grado de tentativa, la pena quedó suspendida al no tener antecedentes, pero con condiciones, pagar una multa de 30,000 euros, pagar una indemnización de 45,000 euros para mí, y transferir inmediatamente el piso a mi nombre. Pero la historia no terminó ahí, durante la investigación, salió a la luz algo peor. Roberto había pedido un préstamo de 100,000 euros hace 6 meses usando el piso como garantía, sin mi conocimiento ni consentimiento. Había falsificado mi firma otra vez. El préstamo era de CaixaBank, y Roberto llevaba 3 meses sin pagar. El banco había iniciado procedimiento de embargo. Cuando se enteraron del caso penal, pararon todo y presentaron su propia querella. Esta vez Roberto no tuvo tanta suerte, el juez consideró que había reincidencia, además. La policía encontró en su email billetes comprados para Buenos Aires, riesgo de fuga, prisión preventiva sin fianza. Lo ingresaron en Picassent hace 3 semanas, su madre intentó pagar la fianza, ofreció 200,000 euros, propiedades como garantía, lo que hiciera falta, pero el juez fue inflexible, Roberto era un riesgo. Doña Amparo volvió a visitarme, esta vez sin altanería, derrotada, Lucía, por favor, es mi único hijo, no puede estar en la cárcel, no está hecho para eso. Debiste pensar en eso cuando lo criaste creyendo que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Al final llegamos a un acuerdo, Amparo pagaría todas las deudas y las indemnizaciones. 100,000 euros del préstamo fraudulento. 45,000 euros de mi indemnización. 30,000 euros adicionales por daños. 15,000 euros de honorarios de abogados. 30,000 euros para Miguel Sánchez.
A cambio, yo no pediría más en la vía civil, aunque el proceso penal seguiría, en total, 220,000 euros que Amparo tuvo que pagar vendiendo un apartamento en Alicante. El segundo juicio fue hace una semana, esta vez no hubo suspensión de condena, 3 años y medio de prisión efectiva por falsedad continuada y estafa. Roberto lloró cuando leyeron la sentencia, su madre se desmayó, Marta no apareció. Actualización 5, final. Hoy hace exactamente una semana que firmé las nuevas escrituras del piso, ya está solo a mi nombre, libre de cargas, completamente mío. Mientras firmaba con mi firma verdadera, no pude evitar sonreír. He reformado todo el piso, mi empresa me hizo un precio especial, casi al coste, pinté las paredes de colores vivos que Roberto siempre odió, amarillo mostaza en el salón, verde salvia en el dormitorio, azul cobalto en el baño, cambié todos los muebles, tiré todo lo que olía a él, a nosotros, a esa vida que ya no existe. En el que era su despacho, ahora tengo un estudio de yoga, en el balcón puse plantas, muchas plantas, y una hamaca paraguaya donde tomo café cada mañana viendo despertar el mercado de Ruzafa. Con los 75,000 euros de indemnización pagué todas las deudas que arrastraba, me quedó dinero para un colchón de emergencia, y me permitió un capricho, un viaje de un mes a Japón que haré en primavera, siempre quise ir. Roberto decía que era tirar el dinero. Marta perdió el bebé por el estrés, me enteré por una amiga común, no me alegro, no le deseo mal a nadie, pero no puedo evitar pensar que quizás fue lo mejor, un niño no debería crecer visitando a su padre en la cárcel. Roberto me escribe cartas desde prisión, las primero las leía, ahora las tiro directamente, siempre dicen lo mismo, que lo siente, que fue un error, que el amor de su vida soy yo, que cuando salga seremos felices. Delirios de un hombre que nunca entendió que no todo en la vida se puede comprar o robar. Carmen, mi abogada, se ha convertido en una amiga, cenamos una vez al mes en casa montaña, bebemos vermut y nos reímos de lo absurdo de todo. En 20 años de profesión, me dice, nunca vi a alguien cagarse en su propia vida de manera tan espectacular. Mi familia en Burriana está orgullosa de mí, mi madre, que nunca tragó a Roberto, ese tiene cara de pardillo con dinero, ahora va contando por el pueblo que su hija es una superviviente. Mi padre, más callado, solo me abraza fuerte cuando voy a visitarlos. A veces pienso en esos 8 años y me pregunto cómo no vi las señales, pero he aprendido a perdonarme, el amor te ciega, la confianza te desarma, no es mi culpa que Roberto fuera un mentiroso. Ahora tengo 34 años, un piso precioso en el mejor barrio de Valencia, un trabajo que me encanta, amigos de verdad que me apoyaron en todo este infierno, y la certeza de que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Si estáis pasando por algo similar, mi consejo es, actuad rápido, no tengáis piedad, y confiad en la justicia, a veces tarda, pero llega. Y Roberto, sé que no puedes leer esto desde Picasen, pero cuando salgas en 2028, no me busques, habré rehecho mi vida, quizás me habré casado, quizás tenga hijos, quizás me haya ido de Valencia, o quizás siga aquí, en mi piso, viviendo mi vida, sin ti. El karma existe, y a veces viene en forma de código penal español. PD, el fiscal me ha llamado hoy, están investigando a Roberto por otras 2 estafas similares a ex-empleados de su empresa, parece que yo no fui la única, solo la que tuvo suerte de tener un notario escrupuloso, Patricia Pérez Molina, donde quiera que esté, es usted mi heroína.